Una de las preguntas más frecuentes es, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? En este video comparto algunas ideas sacadas de la guía de cómo leer la Biblia, que pueden ayudarte. Si preguntaras a varias personas qué es la Biblia, probablemente obtendrías respuestas muy diferentes. Algunos dirían que es un libro religioso. Otros la describirían como una colección de historias antiguas. Algunos la consideran un libro de normas morales, mientras que otros la ven simplemente como una obra histórica. Sin embargo, antes de comenzar a leer la Biblia, es importante comprender qué clase de libro tenemos delante. Muchas de las dificultades que encuentran los lectores surgen porque intentan leerla como si fuera un único libro escrito por una sola persona y en un único momento de la historia. Pero la realidad es mucho más amplia. La Biblia es una biblioteca formada por muchos libros diferentes. En sus páginas encontramos relatos históricos, poesía, proverbios, cartas, profecías y otros géneros literarios. Cada libro fue escrito en circunstancias concretas y para personas concretas. Por eso cuando abrimos la Biblia, no estamos entrando en un único libro, sino en una colección de libros que forman parte de una misma historia. Comprender esto cambia completamente la forma de leerla. Cuando una persona entiende que está ante una biblioteca, deja de esperar que cada página funcione de manera independiente. Comienza a reconocer que cada libro tiene su propio propósito y que necesita ser leído como una unidad completa para comprender correctamente su mensaje. En este capítulo veremos algunos aspectos fundamentales que te ayudarán a orientarte dentro de la Biblia y a comenzar tu lectura con una perspectiva mucho más clara. La Biblia es una biblioteca de libros. Cuando escuchamos la palabra Biblia, solemos pensar en un único libro. La vemos encuadernada en un solo volumen, con una portada y una numeración continua de páginas, por lo que resulta natural imaginar que fue escrita como cualquier otro libro que encontramos en una librería. Sin embargo, la realidad es diferente. La Biblia es una biblioteca compuesta por muchos libros distintos. Cada uno tiene su propio autor, su propio contexto y su propio propósito. Algunos narran acontecimientos históricos. Otros contienen poesía, proverbios, enseñanzas, cartas o profecías. Esta es una de las razones por las que muchas personas se sienten confundidas al comenzar a leerla. Esperan encontrar una única narración continua y descubren que, después de terminar un libro, comienza otro con personajes, lugares y situaciones diferentes. Lejos de ser un problema, esta diversidad es una de las riquezas de la Biblia. Cada libro aporta una perspectiva particular y ayuda a comprender mejor el conjunto. Por eso es importante aprender a respetar los límites de cada libro y permitir que hable por sí mismo antes de intentar relacionarlo con otros pasajes. Imagina que entras en una biblioteca y tomas una página al azar de una novela, luego un párrafo de un libro de historia y después unas líneas de poesía. Probablemente terminarías confundido, no porque los libros estén mal escritos, sino porque ninguno fue diseñado para leerse de esa manera. Con la Biblia ocurre algo parecido. Por eso, una de las mejores decisiones que puedes tomar al comenzar es leer los libros completos. No te conformes con frases aisladas o versículos sacados de su contexto. Procura seguir el desarrollo del libro desde el principio hasta el final, observando cómo avanzan los acontecimientos, cómo se desarrollan los argumentos y cuál es el mensaje que el autor está transmitiendo. Cuando comprendes que la Biblia es una biblioteca de libros y no una colección de pensamientos independientes,
tu forma de leer cambia por completo. Empiezas a descubrir conexiones que antes pasaban desapercibidas y el mensaje se vuelve mucho más claro. Antes de preguntarte qué significa un versículo concreto, procura entender qué está diciendo el libro completo en el que se encuentra. Ese sencillo hábito evitará muchos errores y te ayudará a aprovechar mucho más tu lectura. Diferentes autores y épocas. Otra realidad importante que debes conocer antes de comenzar a leer la Biblia es que sus libros no fueron escritos todos al mismo tiempo ni por la misma persona. A lo largo de muchos siglos, diferentes autores escribieron los libros que hoy forman parte de la Biblia. Algunos fueron pastores de ovejas, otros reyes, profetas, pescadores, médicos o personas con ocupaciones muy distintas. Vivieron en lugares diferentes y enfrentaron situaciones muy diferentes entre sí. Por esta razón, no todos los libros tienen el mismo estilo. Al leer algunos encontrarás relatos históricos llenos de acontecimientos y personajes. En otros descubrirás poesía, reflexiones profundas, enseñanzas prácticas o cartas dirigidas a grupos concretos de personas. Cada autor escribió utilizando el lenguaje, los ejemplos y las circunstancias que conocía. Comprender esto ayuda a evitar una equivocación frecuente. Pensar que todos los libros deben leerse exactamente de la misma manera. No leemos un proverbio igual que una narración histórica. Tampoco leemos una carta de la misma forma que un salmo o una profecía. Cada libro tiene características propias que debemos respetar para comprender mejor su mensaje. Además, muchas situaciones que aparecen en la Biblia ocurrieron en épocas muy distintas a la nuestra. Las costumbres, los gobiernos, la forma de vivir e incluso algunas expresiones eran diferentes. Por eso, en ocasiones, encontraremos detalles que nos resultarán extraños al principio. No debes preocuparte por eso. Cuando una persona comienza a leer una obra ambientada en otra época, es normal que necesite tiempo para familiarizarse con ella. Con la Biblia sucede exactamente igual. Poco a poco los nombres, los lugares y los acontecimientos comenzarán a resultarte familiares. Lo importante es recordar que cada libro fue escrito para personas reales que vivieron en momentos concretos de la historia. Antes de preguntarnos qué significa un texto para nosotros, conviene entender qué estaba comunicando a quienes lo recibieron originalmente. Este sencillo principio ayuda a evitar muchas interpretaciones equivocadas y permite acercarse a la Biblia con mayor claridad. A medida que avances en tu lectura, descubrirás que la diversidad de autores y épocas no es una debilidad de la Biblia, sino una de sus mayores riquezas. A través de circunstancias muy diferentes, todos ellos contribuyeron a transmitir un mensaje que ha llegado hasta nuestros días. Un mensaje central. Después de descubrir que la Biblia está formada por muchos libros, escritos por diferentes autores y en distintas épocas, puede surgir una pregunta lógica. ¿Cómo es posible que todo esto forme una sola obra? La respuesta está en que, aunque la Biblia contiene una gran diversidad de libros, todos ellos participan de un mismo mensaje central. Cuando una persona comienza a leer la Biblia por primera vez, suele fijarse en las historias, los personajes o los acontecimientos individuales. Sin embargo, a medida que avanza, empieza a percibir que existe un hilo conductor que atraviesa toda la Escritura. Los distintos libros fueron escritos en circunstancias diferentes, pero juntos cuentan una historia mucho mayor que cualquiera de ellos por separado. Por esta razón, es importante evitar un error frecuente.
leer cada pasaje como si fuera una enseñanza independiente del resto de la Biblia. Aunque cada libro tiene su propio propósito, también forma parte de un conjunto más amplio. Cuando comprendes el mensaje general de un libro, entiendes mejor sus capítulos. Cuando comprendes el mensaje general de la Biblia, entiendes mejor sus libros. Esto no significa que debas conocer toda la Biblia antes de comenzar a leerla. Al contrario, la comprensión del conjunto llega progresivamente. Igual que una persona contempla un gran paisaje poco a poco mientras avanza por un camino, el lector va descubriendo la unidad de la Biblia a medida que recorre sus páginas. Por eso es tan importante leer libros completos y no únicamente fragmentos aislados. Cuanto más contexto tienes, más fácil resulta identificar el propósito del autor y comprender cómo cada parte encaja dentro del conjunto. No te preocupes si al principio no percibes claramente ese hilo conductor. Es algo completamente normal. La mayoría de los lectores comienzan viendo historias separadas y con el tiempo descubren que todas ellas están relacionadas entre sí de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. La buena noticia es que no necesitas tener todas las respuestas antes de empezar. Basta con avanzar con paciencia, permitiendo que cada libro aporte una nueva pieza al gran panorama que la Biblia presenta. En los próximos capítulos, veremos cómo comenzar ese recorrido de una manera sencilla. Si quieres profundizar más, puedes descargarte la guía completa en somoslaluz.com/conocerle.